Buenas noches, distinguidos y distinguidas estudiantes. Gusto saludarles. Bienvenidos a la clase de Derecho Internacional Público 2. Por favor, pueden indicarme si se logra oír y ver la presentación. Sí, licenciado, sí se ve y sí se escucha. Muchísimas gracias. Se escucha entrecortado, licenciado. La presentación sí se mira bien, pero se escucha entrecortado el audio. Gracias. Vamos a verificar. Sí, aquí es. Bueno, entonces vamos a esperar. Bueno, hay 22 participantes. Vamos a esperar unos minutitos más a que. Vamos a empezar a las 7:05, a esperar que los demás compañeros se sigan presentando porque para que haya quórum suficiente. Bueno, en virtud que solo hay 38, pero respetando a los que están ya presentes, vamos a dar formal inicio a lo que es la respectiva clase. Solo consultando una cosita antes de... ¿Cómo les fue en el corto? Yo creo que bien, pero mejor cuéntenos usted cómo nos fue. Yo todavía no, hombre.
Porque uno bien confiado, ¿verdad? Pero no vaya a ser que, mire, o entendí todo o no entendí nada. Es peligroso cuando uno cree que todo está bien, ¿verdad? Cabal, a veces uno está así bien feliz de que me fue re bien y cuando va viendo, no, hombre, no había entendido nada. No, hombre, no lo creo, no lo creo. Ustedes, créanme que en lo poco que llevo de conocerlos son muy, muy pilas, la verdad. Cada uno de ustedes. Y gracias, compañeros que siempre aportan, siempre dan su granito de arena a la clase. María Arce, Eduardo, Héctor, creo que Julio también ahí, las compañeras también Gaby, que las he escuchado. Y a los demás, discúlpenme de todo corazón que no recuerde los nombres de cada uno de ustedes, pero sé que varios siempre aportan un poco ahí en los temas y en lo que debatimos. Bueno, vamos a dar formal inicio a la sexta clase de Derecho Internacional Público 2. ¿Se recuerdan que en la clase anterior tratamos sobre el tema del Ministerio de Relaciones Exteriores? Más bien la carrera diplomática. Y si hablamos de carrera diplomática, tenemos que hablar por añadidura natural del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es uno de los 14 ministerios que integran el Consejo de Ministros de la República de Guatemala. Como todo escrito, como toda situación de estudio, es necesario iniciar por un antecedente. A partir del siglo XIX, inmediatamente después de la independencia, se fue organizando paulatinamente la administración pública. Primero el Estado de Guatemala como parte integrante de las provincias, escuchen esto. Primero el Estado de Guatemala como parte integrante de las Provincias Unidas de Centroamérica. Y después, a partir de 1847, como república independiente, libre y soberana, para la administración de los negocios públicos. Los diferentes ramos de la administración fueron organizados en secretarías, de acuerdo a la denominación española. Esta terminología incluyó en nuestro caso a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Miren esto. Antes era una secretaría, no era un ministerio per se como lo conocemos en la actualidad. De acuerdo a la denominación española, que conservó esta denominación después de la Revolución de fecha de 20 de octubre de 1944. La Primavera Democrática, como se le conoce, durante el periodo de Arévalo Bermejo y Jacobo Arbenz. Como puede verse en la ley del organismo ejecutivo contenido en el decreto número 47 de la Junta Revolucionaria y emitido en fecha 27 de diciembre de 1944. No obstante, el periodo de vigencia fue corto, ya que al entrar en vigor la Constitución de la República de fecha 15 de marzo, ese ordenamiento constitucional ya no hablaba de secretarías, sino de ministerios de Estado. Escuchen esto, ahí vino la evolución de la administración pública, de que algunas secretarías pasaron a ser lo que son ahora ministerios de Estado, por lo que el Congreso de la República tuvo que promulgar una ley del organismo ejecutivo, emitida en el decreto número 93 del Congreso de la República, de fecha 25 de abril de 1945, en la que por primera vez se habla en la sección 8 o octava, artículo 21, Ministerio de Relaciones Exteriores. Miren, quiero que entremos a conocer un poquito sobre historia. ¿Por qué es que después o durante la Revolución de 1944 se cambia la Constitución? ¿Alguien tiene una idea de ello? Perdón, porque hubo un rompimiento constitucional con la Revolución del 44, como lo hubo después en el 54. Afirmativo. Y después todavía cuando el golpe, el regolpe y el recontragolpe entre la Junta de Gobierno, Ríos Montt y Mejía Víctores para la Constitución que tenemos ahora. Venimos, si no estoy mal, 44, 54, 83, y 85. Pero 83 fue rompimiento constitucional. Ah, sí, el rompimiento constitucional es del 82. De junio, por ahí, no. Sí, no, es antes, porque recuérdese que primero fue el golpe de Estado cuando sube el triunvirato que estaba Maldonado Chaal, Ríos Montt y, ¿cómo se llamaba? Gordillo. Era el otro militar. Luego, Mejía Víctores, Ríos Montt le da golpe a sus dos triunviros y se queda él solo.
y luego Mejía Víctoras le da golpe a Ríos Montt y ya convoca constituyente para la que tenemos ahora. Que fue un medio golpe, la verdad, no fue tal cual. Ya Ríos Montt sabía que ya le tocaba. Ya venían golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, ¿verdad? Pero para el caso, digamos, todo ese periodo, desde que sube el triunvirato con Ríos Montt, Maldonado y Gordillo, nos estuvimos a puro decreto ley hasta la Constitución del 85. Exactamente, que entró en vigencia el 86, si no estoy mal. Así es, el 14 a las 14. El 14 a las 14 horas, diría el del PAN. Cabal. Pues exactamente, como dice la compañera. Luego hubo un medio intento ahí que sí modificó ciertas cosas, pero no hubo rompimiento constitucional tal cual. A punto estuvimos. Que algún otro compañero que no sea la compañera María Arce, que yo sé que ya lo sabe, alguno otro que recuerde el casi rompimiento constitucional que hubo posteriormente el 85 y 83. Hubo un presidente ya durante la era democrática. ¿Alguno de ustedes, compañeros? Vamos, esto también es derecho internacional porque tiene consecuencias en el margen internacional de las relaciones exteriores y la comunidad internacional. Fue lo de Serrano Elías, si no estoy mal. Exactamente. ¿Quién fue el que compartió? Disculpe. Carlos Elías. Carlos, muchísimas gracias, Carlos. Excelente aportación. No tengas miedo, así como Carlos, muy bien. Exactamente, en el 93, si no estoy mal, fue en mayo. Del 93. Bueno, pero sí fue en el año 93. Fue cuando hubo un casi intento de rompimiento, intento de rompimiento constitucional, porque disolver el organismo legislativo, pueden imaginarse ustedes. Ese es un intento tal cual de desestabilizar y romper un orden constitucional. Por ende, y ahí, en esa modificación, en ese año, durante ese periodo hubieran ciertas modificaciones. Si no estoy mal, ahí comenzó lo que ya los periodos presidenciales ya no duraban 4 años. Perdón, ya no duraban 5 años, sino que pasaron a lo que fue ahora, que conocemos un periodo constitucional presidencial de 4 años, respetándose aún más el principio de alternabilidad. Igual que se modificaron muchísimas instancias, tanto procesales, tanto de derecho sustantivo como adjetivo, pero constitucionalmente casi nada fue lo que cambió, solo esa cosita del periodo presidencial y otras más que no vamos a ahondar porque esto es lo que nos atañe, pero precisamente, como compañera María Arce y Carlos, gracias por esas aportaciones. En definitiva, ante un rompimiento constitucional estamos frente a modificaciones constitucionales. Ustedes en su derecho constitucional han de haber visto el poder originario y el poder derivado. Estas modificaciones surgen de un poder derivado. O sea que ya existe un poder y solo se va derivando, solo se va modificando ciertas características del mismo. Seguimos. Ministerio de Relaciones Exteriores. El marco legal. Todo ministerio, toda secretaría, toda institución pública autónoma o semiautónoma tiene un margen jurídico, un ordenamiento jurídico por el cual se basa, una norma interna orgánica y una norma superior por medio del cual es regulada, fiscalizada y sobre todo controlada. Ustedes creerán que la Contraloría General de Cuentas no está pendiente. Hay muchas instituciones pequeñas o grandes que la Contraloría General de Cuentas se va a instalar a esa institución, a esa oficina, a esa dependencia, a esa comisión, a lo que ustedes consideran. Y se está por un gran tiempo verificando el cumplimiento de las funciones naturales de esa institución. Por ende, el respeto al marco legal es imperativamente necesario. Entonces, aquí vemos que la Constitución Política de la República de Guatemala está por encima, llamémosle en la pirámide. La ley del organismo ejecutivo, decreto legislativo 114-97. Reglamento orgánico interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, acuerdo gubernativo 415-2003. Ley del servicio diplomático, decreto ley número 148, que fue el que vimos anteriormente. Bueno, el servicio diplomático. Vamos a proseguir ahorita. Entonces, reglamento orgánico interno del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Alguien que me pueda dar una opinión? ¿Cuál es la diferencia entre un reglamento y una ley en sí?
para poder entender, porque aquí está la ley del organismo ejecutivo, que es la que rige todo lo relacionado a las funciones de los funcionarios nombrados o electos popularmente dentro del organismo ejecutivo. Y también tenemos el reglamento. ¿Alguien me puede explicar por qué es la diferencia de ello? Licenciado, yo entiendo que el reglamento viene como a complementar a la ley, estipulando o ampliando ciertos artículos que se hablan dentro de la ley. Palabras claras, palabras sencillas y acertadas. Muy bien. ¿Con quién tuve el gusto? Dulce Valenzuela, la orden, licenciado. Dulce, gracias, Dulce. Es que exacto, a veces hay conceptos que podemos definirlos muy grandemente como podemos definirlos con palabras sencillas. La ley es la ley en sí, literalmente, que es un conjunto de normas que contiene disposiciones, ya sea sustantivas o adjetivas, de carácter administrativo, laboral, penal, civil, en fin, que desarrolla ciertos conceptos jurídicos a cumplir. Entonces, un reglamento. Sí, a la orden. También considero, Brenda de la Cruz Lic, Por Brenda, adelante. considero que la ley emite regulaciones de carácter general, mientras que un reglamento establece y define las formas de manera concreta. Muy atinado y muy correcto y más técnico. Ahora concluimos con la compañera María Arce, por favor. Nada más en adición a lo que aportaron las compañeras, hay que tener en cuenta que el órgano emisor de la norma, la ley la emite el Congreso de la República, el reglamento lo emite el organismo ejecutivo y es de jerarquía inferior a la ley, no puede ser contrario a la ley. Afirmativamente correcto, compañera María Arce. Muy bien, gracias. Igual, vamos. Gracias, compañera María Arce. Por favor, compañero, también, adelante. ¿Se dan cuenta cómo todo es un silogismo? Casi. Y pensábamos que lógica jurídica no nos iba a servir. Afirmativamente correcto, compañero. Exacto. Miren, pues, en conclusión, las cuatro definiciones muy correctas y muy atinadas y muy conscientes e inteligentes. Y definitivamente, muchas leyes, dentro de su ley, dicen al final, por lo cual determinada instancia, dicen, no les voy a hablar un ejemplo porque sería mentirles, pero nombran a la institución, al órgano o a la comisión para que se emita el reglamento correspondiente. O sea que la misma ley en ocasiones ordena la promulgación, digo promulgación por la creación de un reglamento que va a regular el contenido de las normas que la misma ley per se establece. O sea que es como un consejo consultivo. Creo la ley, pero también ordeno que se cree un reglamento que va a regular y va a desarrollar lo que aquí está. En definitiva, estamos bien con los conceptos. Entonces, el reglamento orgánico, escuchen esto, orgánico interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, Acuerdo Gubernativo 415/2003, viene a concatenar la ley del organismo ejecutivo, o sea que en la ley del organismo ejecutivo hay ciertas normativas y el reglamento las desarrolla. Y por ende, esta es la base legal del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora yo les hago una preguntita a ustedes. ¿Alguien tiene conocimiento de quién es nuestro señor ministro de Relaciones Exteriores en la República de Guatemala? Bueno, esta es una pregunta lógicamente que no es de examen, pues, pero puede ser mucho acervo cultural. Es el licenciado Mario Adolfo Bucaro Flores. Entonces, esta es la persona nombrada por el presidente de la República de Guatemala a efecto de gestionar, aplicar todo lo que sea en cuanto a relaciones internacionales. ¿Dentro de qué?
dentro de la comunidad internacional, dentro de las reuniones de jefes de Estado. Es cierto, reuniones de jefes de Estado es donde participa el señor presidente, pero el señor ministro viene siendo como la mano derecha en cuanto a ese tema. Vamos a proseguir. Ministerio de Relaciones Exteriores. Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 193. Para el despacho de los negocios del organismo ejecutivo habrá ministerios de ley. Habrá ministerios que la ley establezca, con las atribuciones y la competencia que las mismas le señale. Una pregunta, ¿alguien tiene idea de cuál fue el último ministerio de Estado que se creó dentro de la administración pública de Guatemala? Si no me equivoco, licenciado, fue el Ministerio de Desarrollo, MIDES. Exactamente, es el Ministerio de Desarrollo Social, gestión iniciada durante el periodo 2008-2012 y terminado durante el periodo 2012-2016. Afirmativo, compañera María Arce, gracias. Artículo 194. Funciones del ministro. Cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado, quien tendrá las siguientes funciones. Verlas cada uno de estos y vamos a tratar de ejemplificar más de alguna. Ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su ministerio. Nombrar y remover los funcionarios y empleados de su ramo cuando le corresponde hacerlo conforme a la ley. Si hablamos de un organigrama jerárquico dentro de una administración pública, colocando a la administración pública como un todo, como un universo dentro de Guatemala, y agarrando una especie nada más, colocando de ejemplo una empresa privada, al final la estructura planteada por Weber, viene siendo el establecimiento de jerarquías hacia abajo. ¿Qué pasaría si el señor presidente de la República tuviera a cargo, las tiene, pero tuviera a cargo las funciones completas y generales de ejercer el gobierno? Esto de nombrar ministros, llamémoslo hasta cierto punto una delegación de poder, en donde le delega cumplir ciertas funciones. Y recordemos algo, ¿cuál es el objeto principal de los ministerios? Lógicamente no está escrito en ninguna ley, pero a conciencia, una definición de su servidor es que los ministros de Estado vienen a cumplir con eficacia los servicios públicos y los derechos humanos que los gobernados tenemos, generando con ello eficiencia en la administración pública. Porque importante es definir y establecer la diferencia entre ser eficaz y ser eficiente. Eficaz es la prestación correcta de un servicio público y eficiencia es el correcto funcionamiento de la administración pública en pro de buscar el bien común. Solo es una apreciación para que veamos cómo una ley engancha y abarca un cúmulo de circunstancias establecidas en la Constitución, que es lo que se pretende en el cumplimiento de funciones de un ministro. Vamos a la literal C. Refrendar los decretos, miren eso, refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República, relacionados con su despacho para que tengan validez. O sea que si el presidente de la República dicta un acuerdo, un decreto gubernativo en cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto a energía y minas, en este caso en cuanto a relaciones internacionales, cada materia va acorde a un ministerio. Entonces, refrendar significa dar validez. Cada uno de los ministros tiene la obligación de refrendar esos decretos que el presidente de la República está realizando. Vamos a la D. Presentar al presidente de la República el plan de trabajo de su ramo y anualmente una memoria de labores desarrolladas. ¿Alguien recuerda qué era una práctica? Una práctica, escuchen esto, una práctica, no una obligación. Una práctica que hacían todos los ministros anualmente al finalizar el año para con el presidente de la República. Presentan su renuncia y ponen a disposición el cargo. Exactamente.
Gracias, compañera María Arce. Esa era una práctica muy usada antes. Les digo antes porque ahora tal vez se hará tras bambalinas, pero antes lo le hacían publicidad a ese acto de, bueno, señor presidente, aquí está mi carta de renuncia, pongo a disposición mi cargo para que usted decida para lo mejor con el pueblo. Esa era una práctica, ya que hablamos de que presentan un plan anual. Seguimos con la literal E. Presentar anualmente al presidente de la República en su oportunidad el proyecto de presupuesto de su ministerio. ¿A través de qué se hace esto? A través de un POA. Lógicamente, cada uno de los ministerios establece qué es lo que va a trabajar anualmente y con base a ello busca obtener determinada cantidad de presupuesto, en donde interviene Segeplan, en donde interviene el Ministerio de Finanzas Públicas y convergen un montón de instituciones más. Ya cuando pasa el Congreso, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda Nacional, en fin, para obtener un presupuesto. Recordemos que cada uno de los ministerios busca cada vez tener un presupuesto mayor para poder ejecutar de una mejor manera sus funciones que la misma ley le manda. F. Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con su ministerio. G. Participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros y suscribir los decretos y acuerdos que el mismo emita. Entonces, recuerdan que les dije que había ciertos decreto gubernativo en Consejo de Ministros, en donde participan todos los ministros de Estado y refrendan dicho decreto. Velar por el estricto cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa y la correcta inversión de los fondos públicos en los negocios confiados a su cargo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de probidad? Ya me dio penita, pero los compañeros muy miches, hombre. Probidad nos referimos a la honestidad y a la rectitud con la que se conducen los funcionarios públicos. Definitivamente. Ahora bien, muy bien. ¿Con quién fue el que compartió? Disculpe, Carlos, no. José, gracias, José. Yo sabía que te había mencionado al principio. Ya se me hacía raro que no hubiera participado. Gracias, compañera María Arce y José. En definitiva, lo que compartió la compañera María Arce, excelente. Y el compañero José también. La probidad es esa conciencia, es esa demostración en actos de que no han sido tachados o han cometido algún delito o que tienen una serie habitual, una habitualidad de cometer ciertas actividades anómalas o ilícitas. De esa gente es que debe estar lleno el gobierno, la administración pública y los tres poderes. No es que los que estén ahorita no estén así, claro que sí, pero este es un principio sine qua non, debería ser siempre utilizado y debe ser usado. Entonces, proseguimos. Lo que decía el compañero de la declaración, cuando van a adquirir un cargo público, siempre hacen una declaración ante el Ministerio, ante la Contraloría General de Cuentas. Y definitivamente tendrían que salir con lo mismo o un poco más, pues ni modo. El salario que se va a ostentar siempre es lo que se busca todo, mejorar económicamente. Ahí vienen los hallazgos y vienen las investigaciones. Ahí sí que depende de cada funcionario público el correcto desempeño de sus funciones y su certeza jurídica. Proseguimos. Ley del organismo ejecutivo. Decreto legislativo 114-97. Artículo 19. Ministerios. Para el despacho de sus negocios, el organismo ejecutivo tendrá los siguientes ministerios. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Ministerio de Cultura y Deportes,
Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Finanzas Públicas, Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Desarrollo Social. Hagamos un ejercicio aquí, porque aquí muy posiblemente voy a tomar contenido para hacer otro corto, o se utiliza para lo que es el primer parcial. Una pregunta más que todo de análisis y no meramente de memorización. Y quiero que alguien me indique, bueno, si no participan, no van a entender la dinámica y la pregunta, a fin de cuentas, va a estar. ¿Alguien me puede indicar dos cosas? Primero, ¿por qué eliminarían un ministerio de estos 14 ministerios que la misma ley ordena que existen? ¿Y cuál consideran que sería oportuno agregar? Un ministerio. Fernanda, por favor, adelante. Compañera Fernanda. Buenas noches, licenciado. Si no estoy mal, se quitó Fonapaz. No sé si es así. Sí, pero ese era un fondo. Y se creó el Ministerio de Desarrollo. Sí, definitivamente. Fonapaz era una institución que era una institución que venía creada de años, que se concluyó que su funcionalidad era muy poca y por ende se procedió a la clausura de dicha dependencia institucional. Y el Ministerio de Desarrollo Social pues viene siendo una función similar, pero muy alejada de su propia naturaleza de Fonapaz. Pero por aquí vamos. Gracias, compañera Fernanda. Cristina Paola, por favor, Cristina. Buenas noches. Yo creo que pues agregaría tal vez un ministerio de o sea, el Ministerio de Comunicaciones ve lo relacionado con tierras, pero creo que debería existir un ministerio exclusivo de eso. Sí, pues algo relacionado meramente a las tierras, a lo agrario, digamos, a lo... Sí, exacto. Muy interesante. ¿Podríamos tal vez dividir el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación? Podría ser. Sí, muy interesante. Y las dos respuestas en una, muy práctico. Excelente, gracias, compañera. ¿Alguien más, por favor? Ay, caray, yo me voy a echar de enemigos ahorita. A ver. Bueno, yo eliminaría definitivamente el Ministerio de la Defensa y fortalecería a las fuerzas civiles de seguridad. O sea, digo, el Ministerio de la Defensa tiene algo así como 400 pilotos aviadores y la Fuerza Aérea tiene 3 aviones Cessna del año 87. Se lleva una cantidad grosera de recursos del Estado. Las pensiones de retiro de los generales son de 78,000 quetzales al mes. Luego, a la hora de que nosotros de verdad entráramos en una guerra con otro país, creo yo que el Ministerio de la Defensa no estaría en condiciones de defendernos de nada. Cuando uno mira la flota de chalupas que tiene, es vergonzosa. La Fuerza Aérea, por el estilo Fuerzas de Tierra, sí desarrollaron algo, pero para los efectos de lo que el país necesita, yo creo que se debería fortalecer las instancias civiles y eliminar el Ministerio de la Defensa. El Ministerio de Cultura y Deportes, yo trasladaría todo lo relacionado a cultura a un viceministerio del Ministerio de Educación y todo lo relacionado a deportes a un viceministerio de deportes del Ministerio de Salud, que es más congruente, creo yo. Y concuerdo con la compañera que hace falta crear un ministerio que se encargue del ordenamiento de la tenencia de la tierra en el país. Y esa sería mi reingeniería. No, excelente aportación de ideas como estas, no crean. Surgen cambios racionales dentro de una estructura de gobierno. A veces ustedes creen que lo que uno habla no va a llegar a los oídos de personas que ostentan cargos públicos.
Y créanme que sí llega, porque las personas que ostentan un poder ya no ven en la misma perspectiva que como nosotros, que somos ciudadanos de a pie, que tenemos un trabajo, gracias a Dios, en la administración pública, sector privado, pero no dirigimos, ni tenemos las facultades de poder para generar un cambio. Y a veces lo que nosotros hablamos, proponemos, decimos, creyendo que es una locura, llega a los oídos de personas que tienen el poder y se generan los cambios, porque se han dado casos. Así que ustedes, compañeros, nunca dejen de pensar que sus opiniones no son útiles para la sociedad, porque tal cual es el método científico, cuando comiencen a hacer su tesis, se van a dar cuenta que dice que el no compartir una idea, un invento o cualquier cosa que nosotros creemos a la sociedad es como si no existiera. El compañero, y gracias María Arce, definitivamente muy atinada su intervención. Por aquí el compañero también decía en el chat, José, dividir el Ministerio de Cultura solo en cultura y deporte, sí, muy importante también, cada cosa en su lugar, ¿verdad? Bueno, ¿algún otro compañero más para finalizar esto? ¿Nadie? Bueno, solo les hago consideración que espero hayan entendido la dinámica, porque definitivamente recordemos que las preguntas, es cierto, hay que memorizar conceptos, hay que aprender dónde está cada regulación, qué significa cada concepto, sí, claro, totalmente, pero también tenemos que tener en cuenta que la comprensión de conceptos y el entendimiento de las mismas y la generación de análisis sirve también. O sea que también es evolucionar en la mente. Hablando de ministerios, ya que estamos dentro del curso de Derecho Internacional Público 2, surge también, y es necesario, aportar para el conocimiento de ustedes y la posible generación de una tesis, antitesis y síntesis, diría Lacan, en Venezuela, un país de Sudamérica, existe un viceministerio muy particular, o existió. Les digo existe o también existió porque no me he dado la tarea de determinar si todavía existe, que es el viceministerio, perdón, sí, el viceministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo. Repito, viceministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo. Muy particular el nombre de este ministerio, ¿no creen? Recordemos que todo lo que la administración pública ejecute y realice genera ruido dentro de la comunidad internacional, muchas veces para bien, que genera la posibilidad de imitar esos conceptos, esas bases, esos principios en la creación de nuevas instituciones, como también en este caso, que es muy particular. No sé si a alguien le genera cierto juicio de valor el nombre de este viceministerio, que repito, viceministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo. ¿Alguno de ustedes, compañeros? A ver, el nombre es rimbombante, por decirlo menos, y ahorita estoy tratando de buscar en Google porque, o sea, cómo se plantea, qué debemos entender por la suprema felicidad social del pueblo. O sea, me imagino que es una instancia creada en el marco ya de los gobiernos de Chávez y de Maduro para justificar las políticas de corte socialista que se han implementado en Venezuela. Diciendo, no sé, pero estoy especulando. Sí, aquí no, definitivamente. Recordemos que la felicidad social, lógicamente, va añadido a los fines de un sistema político socialista, que no está mal. Cada país está en su... ¿A través de qué dijimos que cada país... ¿Se recuerdan la primera clase? Se me fue esa pregunta, ¿eh? ¿Se recuerdan en la primera o segunda clase que hablamos a través de que cada estado tiene esa libertad de poder decidir cómo gobernar su país? Dos cosas que hablamos. ¿Alguien recuerda? Porque nosotros podemos juzgar cómo tal país gobierna, pero ellos son otro país y que comparamos de que cada país era como una casa, un hogar.
y cada hogar define sus propias reglas. Es soberanía, licenciado. Sí, la soberanía definitivamente, y lo que comentábamos también, la autodeterminación. A través de la soberanía tenemos la facultad de tener la autodeterminación propia, de decidir a través de procesos legales y sobre todo democráticos cómo gobernarnos nosotros mismos. Porque recordemos que en Guatemala ya dijimos que somos un país republicano, demócrata y representativo. O sea, que nosotros mismos decidimos con nuestro sufragio universal, llámese voto, en las elecciones, cómo nos vamos a gobernar nosotros mismos y qué autoridad vamos a definir en los cargos públicos. Esto viene a colación porque no es que esté mal de que exista este ministerio. Puede ser que la funcionalidad del mismo sea un boom dentro de un boom paradigmático y sea disruptivo dentro de la clásica ejecución de la administración pública. Por favor, compañera María Arce. Estoy ahorita en la página oficial de este despacho de viceministerio. Lo que pasa es que, como digo, el nombre es rimbombante, pero engloba muchas instituciones que nosotros tenemos instituciones bastante similares en Guatemala. Porque, a ver, el despacho del viceministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo lo conforman la Dirección General para la Promoción y Desarrollo Social, entiéndase lo que nosotros tenemos como MIDES, la Dirección General de Atención Ciudadana y Asistencia Social, podría ser algo como el Seguro Social, no sé. Además, rige y orienta las acciones del Consejo Nacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. En el caso de Guatemala es CONJUVE. El Consejo Nacional de Servicios Sociales, la Fundación Nacional del Niño Simón, Fundación Misión Negra, Fundación José Félix, son como 7 fundaciones, Consejo Nacional para el Desarrollo de Comunidades Afrodescendientes, Misión Cultura y Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad. O sea que en este viceministerio coordina muchas instituciones de las cuales en Guatemala hay similares. Sí, definitivamente. Entonces, aterrizamos nuevamente en lo que ya comentaba su persona. El nombre rimbombante. Definitivamente. Pudieron llamarle Ministerio de Desarrollo Social, no sería lo mismo aquí, ¿verdad? Ministerio Social del Desarrollo Humano, podríamos ponerle. Pero la adhesión del término felicidad, del adjetivo felicidad, genera esa como juicio de valor inmediato, ¿verdad? ¿Qué es esto? Pero en definitiva viene siendo una amalgama de funciones que también ya tenemos aquí en Guatemala. Sí, muy bien. Gracias, compañera María Arce. Proseguimos. Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Legislativo 114/97. Artículo 38. Ministerio de Relaciones Exteriores. Al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde la formulación de las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional. ¿Alguna institución jurídica de derecho internacional? Compañeros, que se les venga a la mente. Puede ser UNICEF, puede ser la Cruz Roja, puede ser UNESCO, puede ser la Orden de Malta. Exactamente, son todas estas instituciones. El Fondo de Moneda Internacional también podría ser. Dentro del margen el Banco Mundial. El Banco Mundial, ajá, todas esas instituciones de meramente económicas a los cuales la mayor parte de Latinoamérica tiene créditos, por llamarle comúnmente préstamos con ellos, en fin. Todas esas instituciones. Entonces viene, y ahí es donde viene el Ministerio de Relaciones Exteriores a establecer comunicación con ellos. O sea que está bien dividido. Por cierto, un día les voy a dar el dato bien. La Constitución Política de la República de Guatemala es considerada una de las constituciones, cartas magnas, con mayor, ¿cómo le digo? Con mayor estructura. O sea que están bien definidas lo que son las funciones. La organización de la misma es muy correcta y muy ad hoc. Y es considerada muy buena la Constitución de Guatemala.
dentro del margen internacional latinoamericano. La nacionalidad guatemalteca, la demarcación del territorio nacional, los tratados y convenios internacionales y los asuntos diplomáticos y consulares. Para ello, cuando fuera necesario y siempre en coordinación y apoyo a otros ministerios y entidades del Estado y del sector no gubernamental, tiene a su cargo las siguientes funciones: coordinar, analizar, apoyar y dar seguimiento a la negociación de convenios comerciales, de inversiones, de préstamos, de turismo, medio ambiente, de transporte, de comunicaciones, de ciencia y tecnología. Y seguimos, de integración económica, de trabajo, de integración de bloques extrarregionales, de energía, de propiedad industrial e intelectual y cooperación internacional técnica y financiera, de educación y capacitación y otros relacionados. ¿Alguien me puede decir entonces qué función cumple el Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto a esto? Un análisis que les pueda dar a ustedes, una interpretación. ¿Qué es lo que viene siendo el ministro de Relaciones Exteriores en coordinación con su orden jerárquico? ¿Qué es lo que busca en sí? Recordemos que Guatemala, como bien hablamos desde el principio del curso, es un país en desarrollo y no está mal, al contrario, eso está muy bien. Hemos superado, conforme el tiempo, muchas expectativas que se tenían sobre este país, generando muchos logros. Pero recordemos, a veces solos no podemos alcanzar las metas trazadas dentro de las políticas públicas nacionales. Por ende, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, frente a la comunidad internacional y otros estados, es que se busca esto: coordinar, analizar, apoyar y dar seguimiento a, aquí como que hubieran faltado 2 puntos, ¿verdad? A la negociación, las negociaciones de convenios comerciales, inversiones, en fin, lo que busca el Ministerio de Relaciones Exteriores es, frente a la comunidad internacional y otros estados, como decir: miren, yo tengo ciertas tierras, tengo tengo cierto margen de personas capacitadas en ciertas técnicas, tengo estos estudiantes con muy buenas calificaciones para becas, tengo estos buenos deportistas que pueden progresar y pueden apoyar, o tengo estas personas preparadas en determinadas materias para que puedan ir a apoyar a su país. En fin, que es promover todo lo que nosotros en Guatemala ya tenemos, ya hacemos y ya somos, pueda ser útil en otros países, o que esos países puedan venir aquí a promover cierto tipo de negocios y Guatemala apoyarse de ello generando empleo. Eso viene siendo una de las funciones así de carácter general de lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Proseguimos. Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Legislativo 114-97. Artículo 38. Ministerio de Relaciones Exteriores. Tiene a su cargo las siguientes funciones: dirigir y coordinar las relaciones bilaterales o con organismos multilaterales de áreas señaladas en la literal A anterior, siempre que la representación del país no corresponda por ley a otro ministerio o entidad de gobierno, en cuyo caso participará en apoyo al mismo. Otras relacionadas con el desarrollo económico, científico, tecnológico y ambiental y con el proceso de globalización económica. Coordinar, analizar, apoyar y dar seguimiento a la negociación de convenios de carácter político, geopolítico, de derechos humanos, sobre Belice, integración política centroamericana, acuerdos de integración o cooperación social, cultural, artística, deportivo, sobre aspectos étnicos, religiosos, lingüísticos, derecho internacional, litigios internacionales, límites y fronteras, migración, drogas, terrorismo, seguridad ciudadana, soberanía, salud, vivienda y asentamientos humanos, de población, seguimiento y apoyo a mecanismos de implementación de acuerdos derivados de conflictos y otros relacionados. En fin, es un universo lo que tiene a su cargo el Ministerio de Relaciones Exteriores, y siempre es con la finalidad de apoyar a Guatemala frente a terceros de carácter internacional. Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Legislativo 114-97, el artículo 38. Seguimos. Aquí seguimos con literales.
dirigir y coordinar relaciones, en la literal E, otras relacionadas con el desarrollo político, social, cultural, atender a lo relacionado con información, comunicaciones internacionales y la H. En fin, el artículo 38, no duden en ponerle atención y estudiarlo para un posible examen. Toda vez que viene siendo las funciones meramente competentes de dicha institución. Le llamo institución. ¿Por qué creen ustedes que yo dentro a un ministerio le llamo institución? Porque es algo que se creó para perdurar conforme el tiempo. Las relaciones exteriores es una institución dentro de la administración pública guatemalteca. ¿Por qué? Porque siempre va a existir y al contrario, en lugar de disminuir, va aumentando. Porque ahora, a través de la globalización, que habló el compañero anteriormente en otra clase, es que todo es de carácter internacional. Ya es muy poco lo que es meramente nacional o que sea hermético y exclusivo solo para un país. No. Ahora muchas cosas siempre tienen relaciones internacionales. Proseguimos. Seguimos siempre con con el artículo 38. Ya pasamos a lo que es la misión y visión del Ministerio de Relaciones Exteriores. En institución del Estado, ¿a quién le corresponde? Bajo la dirección del Presidente de la República, la formulación de las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional, así como la representación diplomática del Estado, la nacionalidad guatemalteca y los asuntos diplomáticos y consulares. Por ende, vamos a la visión, ser la dependencia que gestiona, coordina y ejecuta la política exterior. Entonces, cuando se le pregunte cuál es la dependencia que gestiona, coordina y ejecuta la política exterior, ¿cuál sería su respuesta? El Ministerio de Relaciones Exteriores, lógicamente. Con eficiencia y eficacia. ¿Ven lo que les decía? Dos elementos importantísimos dentro de la administración pública: un ministerio, una secretaría, una dependencia, una comisión o una institución. No se les olvide que estos elementos son los dos más importantes que pueden haber. Respondiendo a los intereses del Estado de Guatemala en el marco del contexto internacional y la necesidad de la población guatemalteca en el exterior. ¿Por qué hablamos de las necesidades de la población guatemalteca en el exterior dentro del margen del derecho internacional público? ¿Para qué sirven las embajadas o consulados dentro de otros estados fuera de Guatemala? Más para velar los derechos de los extranjeros en ese país. Sí, podría ser. ¿Quién aportó? Disculpe. ¿Compañera? Gigi Moscoso. Gigi, gracias Gigi. Usted siempre ha participado también. Compañera María Arce, ¿usted iba a compartir algo, por favor? Sí, que la representación diplomática en un país no atiende solamente a la política exterior y a las relaciones gobierno-gobierno entre Guatemala y el país en donde esté asentada, sino que también atiende a los ciudadanos guatemaltecos que se encuentren en ese país en caso de que se les haya perdido el pasaporte, incluso cuando tienen un conflicto con la ley penal de ese país. Lo primero que hacen las autoridades es comunicarse con el consulado para que atiendan las necesidades de defensa del ciudadano guatemalteco que está en ese país. Afirmativo, exactamente. Muy bien, compañera María Arce. A eso quería llegar yo, precisamente. Y por ejemplo, en Estados Unidos, no vayamos muy lejos, que es lo que más de nosotros siempre tenemos conocimiento. Existen los consulados, en donde se pueden emitir pasaportes a las personas guatemaltecas. Ustedes dirán, ¿para qué sirve? Claro que sí sirve, porque digamos que un guatemalteco tiene su residencia, su ciudadanía y quiere viajar o algo, o a una persona que no tiene papeles aún, necesita ciertas tramitaciones, el consulado la puede ayudar. La puede ayudar a esos extremos. Todo
toda dependencia gubernamental de carácter del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene como objetivo satisfacer las necesidades de la población guatemalteca en el exterior. O sea, que el Estado se organiza para que, aún fuera del Estado, de la competencia territorial guatemalteca, aún así fuera, puedan satisfacer esas necesidades a las personas que no están dentro del país, pero su naturaleza y su ciudadanía no la han perdido. Y por ende, el Estado está obligado para con ellos. Proseguimos. Objetivo estratégico: ejecutar efectivamente la política exterior del Estado de Guatemala a través de diálogos políticos, negociaciones y alianzas estratégicas con otros estados. Misiones, organismos internacionales, oficinas consulares y migratorias, así como con otras instancias donde se discuten temas de interés nacional en materia política, económica, social y ambiental. Objetivo institucional: posicionar la política exterior del Estado de Guatemala mediante la gestión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Objetivo operacional 1. Ampliar la cobertura de los servicios de documentación, asistencia, atención y protección consular para los guatemaltecos en el exterior y en Guatemala, con el fin de que se garantice el respeto de sus derechos y goce de sus libertades. Objetivo operacional 2. Impulsar, coordinar y dar seguimiento a las acciones de promoción para la integración económica, el comercio exterior, el turismo, así como el intercambio académico y cultural en el marco de la política exterior del Estado de Guatemala. Objetivo operacional 3. Conservar y demarcar los límites internacionales del territorio nacional sobre los cuales Guatemala ejerce plena soberanía y dominio. Y aquí tenemos por último un organigrama que lastimosamente creo que sí no se puede observar muy bien por lo de... Bueno, esa presentación ustedes la van a tener en su momento por la misma vía. Y, bueno, este organigrama establece la jerarquía y, si no estoy mal, utilizan el organigrama administrativo Weber, donde plenamente hacia abajo y se va dividiendo, como ven, la jerarquía hasta llegar hasta el fondo. Bueno, compañeros y compañeras, esto fue la clase del día de hoy. Si ustedes tuvieran alguna... Compañeros, esto fue la clase del día de hoy. Si ustedes tuvieran alguna duda sobre el tema, este es el momento procesal oportuno, ¿verdad? Para que ustedes puedan comentarla. No, ninguno. Bueno. Estas presentaciones se les va a hacer llegar por el mismo medio que se les ha hecho llegar las anteriores. Entonces, siempre manténganse estudiando de lo que se les está enviando para que en cualquier momento pueda haber otro corto o para su respectivo examen parcial. ¿Alguna duda, compañeros? No, licenciado, muchas gracias. Bueno, muy bien. En virtud de ello, yo, antes de retirarme, procedo a agradecerles enormemente su respectivo, debido y voluntario respeto hacia esta clase. Gracias, eso demuestra su madurez y profesionalismo. Para mí es un gusto haber estado con ustedes esta noche y, primero Dios, nos miramos el día de mañana en la hora respectiva. Cada uno de ustedes, por nombre, pase feliz noche y gracias por todo. Feliz noche, licenciado y compañeros.